Bienvenidos a Sentido Literario, un día más. Hoy contamos con dos invitados de excepción, uno que repite y otro que, bueno, pues viene aquí a estrenar, digamos, este primer bloque de programa y les aseguro que no les va a dejar indiferentes. El primer invitado se llama Manuel Enríquez, él es veterinario y en primer lugar llama la atención su sentido del humor y su arrolladora pasión por la vida, ¿no? Es decir, cuando está se nota que ha llegado porque, bueno, pues todos son bromas y chistes, ¿no? Él se quedó ciego, él, gracias a que era veterinario también, estuvo de director de una escuela de perros guía en la ONCE y ganó el premio Tiflos, que es un premio literario que da la ONCE, con su primera novela Camino del Oro Blanco, que es una novela histórica que tiene que ver pues, con la Mesta y, bueno, es una historia medieval, ¿no? En segundo lugar, Cierra los ojos y mírame, es una novela juvenil, o sea que el cambio de registros es total, ahora verán que la tercera también es distinta, bueno, en el que se narra la historia de amor entre dos ciegos que trabajan, uno en Estados Unidos y otro en España, una chica y un chico, bueno, y cómo van surgiendo las cosas entre ellos, ¿no? Y, en tercer lugar, una novela que estábamos comentando antes Manuel y yo, que tiene un toque berlanguiano, surrealista, es decir, es una comedia total, pero además con ese toque un poco de acariciar lo imposible y intentar sacar bueno, las risas al lector, ¿no? Yo creo que es muy interesante y se llama Esa tal Dulcinea. Así que, sin más preámbulos, vamos ya para allá. Manuel, muchas gracias por haber venido. Gracias a ti, Alejandro, por invitarme, un placer estar aquí contigo. Vamos a hablar en primer lugar de la novela con la que ganaste el premio Tiflos, que como hemos dicho antes es un premio de la ONCE, que no me acaba muy bien de cuadrar porque las otras dos novelas, conociéndote un poco y tu trayectoria, sí que pues eso, inducen a pensar que obviamente pues el autor eres tú y sí que hay una conexión directa ¿no? con tu historia y con tu vida, pero en la primera, Camino del Oro Blanco, es una historia que tiene que ver en la Edad Media, ¿no? Bueno, sí, pero ten en cuenta una cosa, también tiene que ver conmigo. Caminos del Oro Blanco es una novela que transcurre en el siglo XIII, reinado de Alfonso X el Sabio, y Alfonso X el Sabio implantó la Mesta en España. La Mesta fue pues una asociación de ganaderos que se juntaron para tener derechos de paso de las ovejas, porque en invierno se iban a vivir al sur, las ovejas se iban a las zonas de Extremadura y Andalucía, y en verano subían hacia el norte, hacia Asturias, hacia León y Asturias. Entonces yo soy veterinario, mi abuelo, tengo dos abuelos como todo el mundo, uno médico y el otro era ganadero. Y entonces, bueno, pues yo desde pequeñito, pues mamé las dos cosas. Mamé por una parte la medicina, lo cual me mandó a una carrera biosanitaria, y por el otro la ganadería, lo cual me mandó a una carrera biosanitaria relacionada con los animales. Entonces hice veterinaria por eso. Y en Caminos del Oro Blanco lo que cuento es cómo se desarrolla todo el tema de las ovejas, cómo se hace, bueno, pues, cómo se hace el esquileo, cómo se pone unas herraduras a un caballo, qué problemas tenía la ganadería en aquella época y de qué manera lo solucionaban desde el punto de vista veterinario. Luego es una novela también evidentemente de aventuras, con muchos personajes históricos y sobre todo lo que la tengo es muy documentada, porque todas las cosas que cuento pues eran reales, o sea, cuento, pues no sé, eso, cómo se hacía el queso, o cómo se hacían los damasquinados en el Toledo tardomedieval, y todas esas cosas. Pero ese pues, es el trasfondo, ¿no? Podríamos decir. La novela es otra cosa, es decir, el hilo conductor, podríamos decir, de toda la novela es distinta, o sea, tiene... Bueno, el hilo conductor es la propia Mesta, luego es una novela de aventuras, es una novela sencilla, de buenos y malos, los buenos muy buenos y muy guapos, y los malos malísimos, y al final, bueno, pues lo puedo contar, no es un spoiler, porque ganan los buenos y tiene que ser así, ¿no? Pero el hilo argumental está basado en el ganado ovino del siglo XIII. Antes en la presentación, Manuel, he dicho que la novela
tu segunda novela, Cierra los ojos y mírame, es una novela que transcurre en Estados Unidos y en España, y el error venía inducido porque fue una novela que tú escribiste a la limón con una escritora efectivamente estadounidense. La escribimos a cuatro manos con una escritora que vive en Estados Unidos, ella es española, es veterinaria como yo, nos conocimos cuando yo trabajaba de coordinador técnico en la Escuela de Perros Guía de la ONCE, y bueno, ella llamó un día a la escuela para preguntar pues cómo estaba la legislación española en cuanto al tema de perros guía, porque iba a venir a España con un cachorrito de futuro perro guía. Empezamos a hablar, nos dimos cuenta que teníamos un montón de cosas en común. Los dos españoles, los dos veterinarios, habíamos coincidido además en la facultad durante alguna época, lo que pasa es que bueno, pues ella estaba terminando cuando yo empezaba, y los dos pues trabajando con el tema de perros guía. Y además nos gustaba escribir. Me propuso escribir una novela a cuatro manos, en la cual yo llevaría la parte de un chico, un adolescente, deportista, que bueno, pues un día se pasa de copas en una fiesta, tiene un accidente de coche, es algo que lamentablemente no es tan triste, no lleva puesto el cinturón de seguridad, se estrella contra el parabrisas del coche y se queda ciego. Esa es la parte que me tocó a mí, tuve que escribir cómo es la adaptación de una persona que de un día para otro, bueno, pues algo similar a lo que me pasó a mí. Lo mío fue más a largo plazo, la pérdida de vista, pero bueno, me tuve que adaptar, igual que David, mi protagonista, se tuvo que adaptar a vivir sin ver. O sea que sí que es autobiográfico, vamos. En cierto sentido. En cierto sentido es autobiográfico, en el sentido de que los problemas que tiene David y las sensaciones que tiene David y las dificultades que se le presentan a David son las mismas que se le han presentado a Manuel o a cualquier persona de 30 y tantos años o 40 años que de repente pierde la vista. Y por la otra parte, Ana Galán, mi compañera de escritura, desde Estados Unidos me iba mandando los capítulos, los íbamos mezclando. Ella, su protagonista Blanca, que es una joven adolescente de 16 años que quiere un cachorro de perro, y sus padres pues deciden probar con un cachorro de futuro perro guía. Entonces Blanca cuenta cómo es la educación del cachorro de perro guía, yo cuento en mi parte cómo es la adaptación de una persona que se queda ciega, y luego también cómo es el entrenamiento de un perro guía, que era una de las preguntas que normalmente me decían más cuando estaba trabajando en la escuela. ¿Cómo se entrena un perro guía? Y te las voy a hacer también yo. Y ya estaré encantado de contártelas, pero vamos, te recomendaría que leyeses el libro también. También, eso también lo haré. Es un libro pensado para chavales de 14 años en adelante, pero vamos, lo pueden leer personas totalmente adultas porque les va a gustar igual por lo que tiene de historia real. La pregunta de los perros guía casi es personal, ¿no? Porque cuando voy en metro, ¿no?, y veo a esos perros que son tan buenos, que incluso está lleno de gente y parece que hasta, bueno, pues si alguien les pisase o algo no harían nada, ¿no? Son la docilidad hecha animal, es una cosa increíble. Pero en primer lugar quería preguntarte cómo es esa adaptación, así en líneas generales. Tiene dos fases principales. Una fase, que es la que lleva Blanca en la novela, el cachorrito de 2 meses se le entrega a una familia educadora, una familia como la de cualquiera de las personas que nos están viendo ahora. Esta familia, bajo los consejos de la Fundación Once del Perro Guía, de personas del Departamento de Cachorros, aprende a educar a su cachorro. El cachorro tiene derechos a entrar en todo tipo de establecimientos públicos exactamente igual que si fuera un perro guía, porque se tiene que acostumbrar desde chiquitito, pues eso, a entrar en el metro, a subir o bajar por unas escaleras mecánicas, o entrar en el supermercado que está al lado de nuestra casa y no asombrarse por colores, por maniquíes o por la música muy alta, ¿no? Entonces, esa es la primera fase. Cuando el perro tiene 1 año, pasa entrenamiento y ya lo coge un instructor de la escuela, le coloca el arnés y a partir de ahí el perro tiene que tener idea de que antes era Blanca, la educadora, la que le llevaba a él, y a partir de que tiene el arnés el perro tiene que coger la idea de que entonces es él el que tiene que tomar la decisión sobre el camino. ¿Y eso cómo se consigue? Eso se consigue pues a base de ensayo y error. Vamos a imaginar una situación. Yo estoy entrenando al perro, entonces el perro está a mi izquierda con el asa. Voy caminando y el entrenador, que es una persona que ve perfectamente bien, ve que hay una farola. Y entonces va caminando en dirección hacia la farola. El perro inicialmente, bueno, pues pasa junto a la farola
el entrenador, cuando llega a la farola, da un golpe en la farola, ¡pum! ¡Ay! Y el perro pues se sobresalta, se asusta. Entonces, bueno, pues el entrenador, no, mal. Al perro nunca se le castiga físicamente. Los castigos son a base de palabras fuertes que asustan al perro, ¿no? Entonces, el entrenador vuelve a darse la vuelta con el perro, vuelve a iniciar el camino y vuelve a dirigirse hacia la farola. Y el perro sigue sin darse cuenta de que ahí hay una farola. Cuando llega a la farola, otra vez, ¡pum! Golpe en la farola, no, mal. Y vuelve a repetir la acción una tercera, una cuarta vez. Ya en un momento puntual, cuando el entrenador considera que el perro ya ha notado que hay algo ahí, obliga al perro a desplazarse hacia la izquierda, de tal forma que la farola, cuando pasa, queda a la derecha del entrenador que lleva al perro a su lado. Entonces, cuando el entrenador pasa junto a la farola y no choca con la farola, porque el movimiento ese lo ha provocado él, pues al perro, muy bien, felicidades, el perro se pone contento y llega a asimilar que cuando pasa junto a una farola, junto a una puerta, junto a una persona, pues tiene que dejar un espacio suficiente porque eso le va a resultar un premio, le va a tener una consecuencia de un premio. En algunas veces una bolita de pienso o la mayoría de las veces una caricia, una felicitación y el perro se da cuenta pues de cómo se inicia ese trabajo. Y además, Manuel, se eligen siempre, vamos, por lo que yo he visto, ¿no? Golden Retrievers, ¿no? Labradores. Y pastor alemán. Y pastor alemán, sí. Son el más frecuente es el labrador, después también Golden Retriever, pastor alemán. Ahora se están haciendo experimentos en Estados Unidos, ya lo han hecho hace tiempo, con caniche gigante. Porque sí, porque dicen que no crea problemas de alergia. Personas que tienen alergia a los perros, la raza esa caniche gigante no tiene ese problema. Y bueno, y también será más fácil, ¿no?, domesticar ese tipo de perros, ¿no? Quizás son más inteligentes que otros tipos de A ver, primero tienen un tamaño muy adecuado. Segundo, son, efectivamente, como comentas tú muy bien, son inteligentes y tienen muchas ganas de aprender. Y otra cualidad que tienen es que son perros que la gente los conoce y no les tiene miedo. A lo mejor podríamos enseñarle también a guiar a un Doberman, a un perro de presa canario, a un Rottweiler, y sería un perro de guía excelente. Sí, es un perro tranquilo, pero el problema es que si tú entras en el metro y te encuentras a un ciego con un perrazo, con unos dientes de este vuelo, claro, pues a lo mejor no te gusta demasiado, claro, y te da miedo. ¿Tú eres de los que opinan que los perros tienen una agresividad a veces innata según las razas o no? ¿Tú crees que todo se puede enseñar? Cualquier raza es susceptible de ser agresiva si los hijos de esa raza, o sea, las camadas que tenemos, buscamos agresividad. Es decir, nosotros tenemos un perro excelente, el labrador, que son perros que todos sabemos que son muy buenos y muy cariñosos y nada agresivos. Si nosotros buscamos de la camada de labradores el más agresivo de todos y lo juntamos con otra camada de labradores, con la hembra más agresiva de todos, y tenemos cachorros y de ahí seleccionamos también los más agresivos para cruzarlos entre sí, al final vamos a tener una línea de labradores, de perros labradores, que en principio son muy buenos y muy dóciles, van a ser muy agresivos. Entonces, el tema no es tanto la raza de perro, que al final también, ¿no? Porque, bueno, pues no es lo mismo el mordisco de un labrador que el de un caniche, ¿no? Pequeñito. Sí, un labrador agresivo, un rottweiler agresivo, te puede dar muchos más problemas que un perro pequeño agresivo. Sí. Pero vamos, el problema es la línea de trabajo que elijas. También imagino que el libro tocará el tema de la relación que existe, ¿no?, entre la persona que usa el perro guía y el perro guía en sí. Por supuesto que toca ese tema, y también toca el tema de la persona que educa al cachorro de perro guía, que cuando el perro tiene un año tiene que desprenderse de él y devolverlo a la escuela para que el perro inicie su entrenamiento. Entonces son momentos, bueno, pues duros para la educadora, para nuestra proteccionista Blanca, y un momento, pues a David, el darle un perro guía es darle unos ojos. Claro. Entonces, David, a partir de ese momento, deja de depender del bastón. La relación puede ser incluso más afectuosa que con un ser humano, ¿no? Es decir, bueno, cualquiera que tenga un perro, no hace falta que sea un perro guía, sabe que muchas veces nos llevamos mejor con nuestros perros que con las personas que tenemos al lado. Sí, pero además en ese caso... Además, en ese caso, se suma el plus de que estás con el perro todo el día y de que ese perro son tus ojos. Claro. Luego, Manuel, la última novela, que es distinta y que no tiene nada que ver, esa tal Dulcinea. Cuéntanos un poco, porque antes has hecho una
una exposición bastante divertida cuando estábamos. Bueno, te cuento de momento el título, que eso no te lo conté antes. Sí. El título viene porque mi padre en los años... Aparece un perro también, que lo vea la cámara. También el perro es un gran danés, bobalicón, se llama Poncho, y todo lo que tiene de bobalicón lo tiene de bueno. Es un buenazo, le han puesto de guardián en un palacete de la zona del barrio de Salamanca madrileño, ¿no? Y es el perro de nuestros protagonistas. Y te comentaba que el título viene porque en los años 60 mi padre estaba tratando de ganarse la vida como productor de cine. Y le ofrecieron 2 películas para hacer. Una era Marcelino Pan y Vino y otra era otra que se llamaba Esa tal Dulcinea. Mi padre leyó los 2 guiones, decidió que Marcelino Pan y Vino no le va a interesar a nadie y se decantó por Esa tal Dulcinea. Al final no fue a ver la película ni La madre que parió a Dulcinea. Por cierto, la película... Pero se llegó a grabar. Se llegó a hacer con Lina Morgan y Juanito Navarro. Lina Morgan era jovencísima, fue de sus primeros trabajos. Bueno, creo que es una persona lo suficientemente conocida, pero la película fracasó absolutamente. Supongo que el guión no tiene nada que ver con el guión del libro actual, ¿no? Pero bueno, yo quise hacerlo un poquito como un homenaje. Como homenaje a aquello y a que mi padre tuvo que cambiar de carrera porque inmediatamente la productora le puso en la puñetera calle, ¿no? Tuvo que buscarse la vida por otros caminos. Pero llegó a firmar, ¿no?, esa película como director. Sí, llegó a firmarla como productor y la película, pues yo creo que la he buscado en internet y sale la referencia, pero la película evidentemente no está, o sea, que no la busquéis, que no la vais a encontrar. Y cuéntanos un poco más lo que es el argumento en sí. Y luego el argumento se inicia, pues en los años 60, un guardia civil de Guarromán se va a Barcelona y el tío empieza a hacer negocio haciendo tráfico, o sea, trapicheando con artículos eróticos. Bueno, no voy a hacer ahora ningún descubrimiento ahora que está el tema de las sombras de Grey, pero pues con ese tipo de cosas en los años 60, en la España franquista, el tío se hace millonario. El hombre, pues, cuando muere Franco, el tío tiene que seguir adelante, claro, ya el filón erótico se le termina, y firma un acuerdo con las Fuerzas Armadas y con la Generalitat Catalana. Bueno, pues hago algún avance, la novela se escribió hace un año y todavía no estaba el tema este de Jordi Pujol, pero bueno, el tío logra aumentar todavía su capital porque empieza a vender sostenes y bragas de campaña para las Fuerzas Armadas, porque fue cuando la mujer entró en el ejército. Este señor tiene un hijo y todo lo que el señor lo tiene de zorro y de lince para los negocios, el hijo lo tiene de idiota. El hijo se casa con una señora de la alta sociedad española, una noble arruinada que en los años 60 también tenía una prima, ellos vivían, bueno, pues en Madrid, ¿no? Y tenía una prima, que la prima era un poco tarambainas, y la prima se lía con un trompetista negro. Y aquí hago un pequeño homenaje a Rubén Blades y su cha-cha-cha. Sí, que nos comenté antes, pero yo solo conocía la de Pedro Navajas. Bueno, no, pues seguro que si buscas Ligia Elena... ¿Cómo se escribe? Ligia Elena. Es Ligia Elena, la cándida niña de la sociedad, se ha fugado con un trompetista de la vecindad. Yo lo cantaría, pero es que... Puedes cantar, ¿eh? No, pero tengo talento para escribir, pero para cantar y vamos a espantar a toda la audiencia. Sí. Manuel, ¿cómo es el proceso de escribir? ¿Utilizas el Siri? A ver, yo utilizo para escribir un programa de ordenador que se llama JAWS, es un programa que han sacado en Estados Unidos, que es un lector de pantalla. Entonces yo voy escribiendo en el Word, como cualquiera de vosotros, él me va leyendo lo que voy escribiendo y tengo... ¿Cada palabra o cada...? Tengo distintas opciones, me puede leer las palabras, las letras, o sea, cada vez que hago una pulsación me puede leer la letra, la palabra cuando doy al espacio o la frase cuando doy a un punto. Entonces, bueno, pues yo tengo intermedio y lo tengo que me vaya leyendo las palabras. Y luego, si me interesa leer todo seguido, pues hay una serie de combinaciones de teclas que me va leyendo. Claro, porque yo imagino, digo, las comas, los puntos, ¿no? Todo eso. Bueno, pues... ¿El ordenador hace la pausa? ¿Es algún punto? No, a ver, la pausa la pongo yo. Yo escribía cuando veía y yo sé cómo... O sea, que la afición ya empieza mucho antes. La afición a mí me ha gustado escribir siempre. Yo en el colegio es curioso porque era un desastre. En todas las asignaturas, en todo, y lo único que se me daba bien era la redacción. Y gané algún premio a nivel nacional de redacción. Sí. Lo que pasa es que luego, cuando tuve 16 años, no me gustaba estudiar, dejé los estudios. Bueno, yo no sé si los había tenido alguna vez.
Y casi hasta los 30 años no me decidí a empezar una carrera. Y empecé a hacer la carrera de veterinaria casi con 30 años, hice acceso para mayores de 25 años. A mitad de la carrera empiezo a perder la vista. Los últimos exámenes, pues tengo que agradecer a los profesores que me los hicieran oralmente, porque es que ya no veía nada. La carrera me costó Dios y ayuda. Bueno, pues imagínate lo que es empezar una carrera de ciencias, además casi con 30 años, que yo de matemáticas, física, química, biología, claro, no tenía ni idea. Somos dos. Entonces, pues tuve que empezar pues, a aprender pues, a sumar quebrados, porque lo había dejado con 15 años y además nunca había sido un estudiante brillante. Sin embargo, el escribir se me daba bien. Y bueno, cuando entro en la 11, pues descubro la escritura con el ordenador, aprendí a escribir también en braille, y de hecho mi primer cuento, que también resultó premiado, bueno, pues fue escrito en braille, practicando braille, pues decidí escribir un cuento y también salió premiado, ¿no? Entonces, bueno, pues tenía esa facilidad para escritura y tengo la suerte de no cometer faltas de ortografía y de tener una puntuación bastante aceptable a pesar de no ver. ¿Qué influencias has tenido en tu literatura? Mira, yo he leído de todo desde que era pequeñito. A mí el leer es curioso porque no me gustaba nada estudiar, pero me encantaba leer. Yo era de los que me vais a perdonar los catológicos, me iba al retrete con mi libro, de lo que fuera. Y si no tenía un libro, agarraba el bote de jabón y me leía las instrucciones del champú. O sea, agites el champú, se echa sobre la cabeza, se frota no sé qué y se repite el tratamiento. O sea, estaba siempre leyendo. Entonces, desde pequeñito, pues mis autores preferidos eran Julio Verne y Emilio Salgari, te estoy hablando de hasta los 14 años. Después que son realmente, yo creo, los libros que marcan, ¿no? Son mucha gente dice, bueno, es que a mí me marcó el Quijote, Homero, tal, pero yo creo que realmente lo que sí que marca son los libros que uno lee yo tuve la suerte en la infancia. Sí, que con 15 o 16 años tuve un profesor, el Carande, que bueno, de literatura, que todos nos pareció un profesor malísimo, ¿no? Sí. Y Carande me enseñó a amar los clásicos. Nos hizo leer el Quijote, una versión infantil, una versión juvenil, pues no sé, podía tener 300 o 400 páginas, y nos hizo leer el Lazarillo de Tormes. Entonces a mí el humor del Lazarillo, el humor del Buscón Don Pablos, después empecé a leer, lo confieso, cuando tenía 16, 17 años, más por el tema pues, de las hormonas adolescentes, empecé a leer todo aquello que yo entendía que podía venir cosas más o menos picantes. Y te estoy hablando de novelas pues, como Las Mil y Una Noches, o te estoy hablando pues, de La Celestina, o te estoy hablando de, no sé, de cualquier novela de la literatura picaresca española, ¿no? Y lo bueno que tuvo es que me aficioné a la lectura, ¿no? Y a partir de ahí, pues cuando ya me fui haciendo mayor, pues he sido siempre un gran lector de novela clásica y me gusta también mucho la novela moderna. Pues, ¿y el estilo? ¿Hay algún autor que te haya marcado en el estilo precisamente? En el estilo me marcó mucho Tom Sharp. Sí. Todos conocemos a Wilt. Sí. Me marcó mucho... que es un poco parecido a esa tal Dulcinea, ¿no? Más o menos. Sí, va muy en la línea de esa tal Dulcinea. Eduardo Mendoza, en esta tal Dulcinea le hago un pequeño guiño a Eduardo Mendoza, que si alguna vez lo lee, pues se va a dar cuenta. Eso es solamente una frase que le he puesto pues, como homenaje a su Sin Noticias de Burke, que es una de las novelas más divertidas que he podido leer. Y después, por supuesto, todos los grandes novelistas actuales, estoy hablando de Ken Follett, Noah Gordon, personas que, bueno, quizás estén un poco vilipendiados, pero al final se hinchan a vender, y yo creo que lo que queremos todos los que escribimos es eso, pues encontrarnos con uno de los pilares de la tierra. Al final llegan 4 a hacerlo, eso, ¿no? Nada más, pero sí me gustan. También me encanta Pérez Reverte. Son personajes... Carmen Posadas, también he leído mucho de ella y me encanta. O sea que tengo muchos maestros en los cuales me he podido fijar. Manuel, así para despedirnos, ¿podrías decir algún libro en el que estés trabajando? Si se puede contar. Sí, estoy trabajando en la segunda parte de la primera novela, de Caminos del Oro Blanco. Ha pasado el tiempo y ahora estamos metidos en danza a Giotto, el que pintó lo de la Anunciación y los Reyes Magos,
y bueno, pues transcurre también en la España un poco más avanzado del siglo XIII, casi en el siglo XIV, y bueno, pues es una novela también de aventuras y también estoy documentándola muchísimo porque estoy contando cómo se hacía el vino en la Edad Media, cómo se hacían los telares de las industrias textiles de paño en Béjar, cómo se teñía. Bueno, pues también para dar un poquito de información a la persona que lee, que no solamente sea diversión, sino también aprender un poquito sobre cómo fueron las aventuras de nuestros tatarabuelos. Muy bien, Manuel, pues muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Gracias. Mucha suerte en el proceso de escritura, que no siempre es fácil. Es que tiene sus claroscuros, sus dificultades añadidas a veces, ¿no? Por supuesto que sí, como todas las profesiones. Claro, pues muchas gracias. Gracias. Bueno, y ustedes no se vayan porque ahora venimos ya con Ángela Rivas, nada, en un segundito. Ya estamos aquí con Ángela Rivas para hacer este apartado de recomendaciones tertulia, porque la verdad es que nos ha traído unos libros muy interesantes y creo que estaría muy bien comentarlo, porque son libros de, como se diría, de ayer, de hoy y de siempre, ¿no? Son unos títulos, pues algunos ya los conocerán ustedes y otros, pues yo creo que no, porque, vamos, son un poco, sobre todo uno, es muy curioso, vamos a dejarlo, si te parece, para el final, ¿no? De acuerdo. El primero que tenemos es una edición, pues que quizás tenga, pues no sé, 20 años, ¿no? De Washington Irving, Cuentos de la Alhambra. Cuéntanos un poquito, ¿por qué has traído estos libros? Porque claro, yo te dije, tráete los 5 libros, claro, Ángel tiene una biblioteca enorme de más de 300 libros. 1.300. Ah, 1.300, bueno, pues más de 300. Es que ayer me dijiste, tengo más de 300. Y dije, no, pues, quizá me comí el 1.000. Tengo más de 1.300 libros. Tiene más de 1.300 libros. Y entonces le dije, tráete los 5 libros que tú recomendarías y que estuvieran en el top, ¿no? de tus libros. Entonces él dijo, bueno, pues estos 5. El primero, pues como ya digo, Cuentos de la Alhambra de Washington Irving, que por cierto sabes que es el favorito de Michelle Obama. ¿Ah, sí? Sí. No. Vino, me parece que de vacaciones, solo para ver España, porque le gustaba. Vamos, conmovedor, porque Washington Irving fue un diplomático y viajero y escritor estadounidense, pero estamos hablando de 1832, cuando publicó Los Cuentos de la Alhambra. Él vivió en la Alhambra, y ahora en la Alhambra, en el recinto, protegido de la Alhambra, hay el famoso Hotel Washington Irving, que no es exactamente donde vivió, pero bueno, lo han construido y le han dado su nombre. Es lo menos que pudo hacer la Alhambra y Granada por la enorme difusión que hizo Washington Irving de esa maravilla que es la Roja, ¿no? Que es lo que significa literalmente en árabe Alhambra, la Roja. Aquí se recogen leyendas, cuentos, algunas historias más o menos documentadas o por documentar, y algunas que él también pulió, cosechó o se inventó de alguna manera, ¿no? Pero en cualquier caso es una maravilla, no solamente los distintos cuentos, que todos tienen un hilo común conductor, que es la Alhambra es la protagonista, y es una maravilla también la ilustración, porque este libro, como tú bien has dicho, tiene más de 20 años, está editado en el año 72. Tiene ese típico color de cubierta de foto de los años 80 o 70. Y tiene unas fotografías realmente espectaculares de cuando la Alhambra pues ni siquiera era algo así como patrimonio, o había que hacer cola para verla, o había que apuntarse a una lista de espera. Son fotos vírgenes, podemos decir. Fotos absolutamente vírgenes, sí, ambos, con el Patio de los Leones sin restaurar y con prácticamente la mayoría de todos los tesoros de la Alhambra pues originales, ¿no? Hay algunos ahora, desgraciadamente, que han tenido que ser retocados, ¿no? Y no solamente ya por las historias en sí, sino por las fotografías, el libro merece mucho la pena. No es la última novedad editorial. Claro, pero quizás conseguir este ejemplar, o un ejemplar como este, es, complicado, complicado, ¿no? Sí. En Iberlibro, quizás. Quizá en Iberlibro, buscando en algunos catálogos, sí. En algunos de los catálogos de libros antiguos. Sí, puedes seguir contando, yo voy a buscarla. Se puede ver, sí. Y la verdad es que una de las historias que más me conmovieron al leer esto fue la historia de la llave y la mano. Cuando visitas la Alhambra, al pasar de, la parte donde está el palacio de Carlos V hasta la Torre de la Vera,
pasas por dos arcos, que uno tiene grabado una mano, la mano de Fátima, y otro tiene grabada una llave en lo alto del arco. Entonces dice la leyenda, lo cuenta Washington Irving, que el día que la mano alcance la llave, la Alhambra se destruirá. Y es lógico, porque claro, si esa mano es capaz de coger la llave que está 30 metros más allá, es que había un terremoto mucho mayor que el de ayer, y lógicamente la Alhambra se ha destruido. Se ha destruido, sí. Se ha destruido, sí. Y aún así, pues la historia de Zaida, Zoraida, Zorahaida, todas las historias que cuenta son todas bellísimas. Y no me extraña que Michelle Obama lo tenga como libro de cabecera, o por lo menos como recomendado, porque es un libro extraordinario, ciertamente. Es una edición de 1980 y pone Miguel Sánchez, editor. Bueno, pues como habría que buscar ahí. Alberto Corazón, de Visor, ¿no? Que son como... Sí, habría que buscar ahí. Antes se ponía, ¿no?, el nombre del editor a veces, ¿no?, en lugar del nombre de la editorial. O se podía optar por hacer las dos cosas. Se puede buscar, y también por el número de ISBN, claro, si es que realmente... Vamos a que este es muy conocido, El diario de Ana Frank. Este libro, bueno, pues prácticamente como el tercero que vamos a mostrar, bueno, requiere una presentación, pero un poco más sencilla que los que vienen después, porque es un libro conocido, pues yo creo que... El diario de Ana Frank, efectivamente, es un libro muy conocido, y lo traigo a colación precisamente por lo que representa de lucha, de rebelión, de no rendirse ante, pues, los elementos que no puedes controlar, ¿no? Una niña que todavía no es adolescente, una niña se siente obligada a ser recluida en bueno, todo el mundo conoce la historia de Ana Frank, en un ático de una casa en Holanda, porque es judía, ¿verdad?, y resulta que eso está mal visto. Y entonces ella no es que entienda mucho de política, no es que entienda mucho las razones por las cuales tiene que verse así, pero acepta que tiene que estar así y lo va plasmando magistralmente en su diario, ¿no? Va contando sus vivencias, sus inquietudes, sus preocupaciones, pues lo que cada día, hoy ha venido fulanito, hoy he oído no sé qué, parece ser que las cosas no son tan graves como parecía que eran. Bueno, el desenlace ya lo conocemos también, no voy a descubrir América ahora, pero sí que es un libro que por su tenacidad, por su lucha, por su rebeldía, por lo que tiene de rebelde, y sobre todo porque está hecho por una niña que todavía no llega a ser adolescente. Es muy interesante el diario de Ana Frank, y es también conmovedora la historia. El siguiente, que como ya decíamos antes, tiene, bueno, un vínculo por el tema del nazismo, pero una característica muy interesante, que como tú me contabas antes, es que el libro, La ladrona de libros, valga la redundancia, está escrito por la muerte, en primera persona. En primera persona. No es ningún secreto porque se descubre en la primera página, pero efectivamente cuando lees, bueno, no os asustéis, yo soy la muerte. Pues hombre, te asustas un poco, porque ¿cómo que eres la muerte? Dice, no os asustéis, os tengo que visitar a todos, alguna vez ya me veréis, y no os preocupéis porque será la última vez que me veáis. O sea, no hay ningún problema. Pero cuenta efectivamente, desde el punto de vista de nazismo, no es un libro sobre nazis, ni sobre la Segunda Guerra Mundial, ni nada así, pero sí que es una niña también, como Ana Frank, pero en este caso libre, que decide libremente robar libros, porque es una lectora compulsiva. Y en la casa donde roba los libros se dan cuenta perfectamente de que está robando libros y ya le ponen a su alcance, ¿verdad?, para que no tenga que dar demasiados paseos por la habitación y hacer demasiado ruido, ya le ponen al alcance los libros que consideran más interesantes para que ella pueda leer. Y entonces es una ladrona de libros consentida, ¿verdad?, tolerada, y al mismo tiempo pues es una historia pues también muy, muy bonita, muy interesante y muy conmovedora sobre cómo vivían los alemanes que no eran del partido nazi, cómo vivían la Alemania nazi, cómo vivían el nazismo, ¿no?, porque ellos también sufrían, digamos, hombre, no la misma persecución que sufrían a lo mejor los judíos, pero el hecho de no ser del partido nazi cuando el 99,9% había votado democráticamente la reforma de Adolfo Hitler, pues hombre, pues destacaba un poco, ¿no?, señalaba un poquito así, ¿no? Entonces a mí cuando hablan de democracia, digo, un momento, democracia, Adolfo Hitler cambió la Constitución alemana con el 99,9% de los votos emitidos. A ver qué pasa con la democracia. Cuidadín. No, Borges decía que la democracia es un abuso de la estadística. Pues, eso es lo que decía. Toda la razón. Totalmente de acuerdo con el maestro. Pero nos van a crucificar por la corrección política, eso ya lo sabes. Bueno, yo como soy políticamente incorrecto, no me voy a sentir demasiado ofendido por ello. Pero es un libro también muy recomendable. Al margen, ya salió la película. Hombre, eso iba a decir, que han hecho una película. ¿La has visto? No, no he visto la película porque por regla general, cuando he leído un libro, no me gusta ver la película. Ya me he decepcionado tantas veces
que ya lo hago por inercia. Si he leído un libro y me ha gustado, no veo la película. Si no me ha gustado, sí, pero digo, a lo mejor lo mejoran. Pero si me ha gustado el libro, la película, no la veo. No la veo, no. Y no puedo opinar si le hace justicia o no le hace justicia. Evidentemente, una película nunca puede resumir en hora y media, en 90, 120 minutos, toda una historia de... Es un escritor, literaria, Markus Zusak. Sí, este es un niño austríaco que desciende de judíos alemanes emigrados. Sí, sí. Esto. El siguiente ya... Esto es muy interesante, por lo novedoso y bueno, por todo lo que tiene que decir el libro, ¿no? Los manuscritos del Mar Muerto. Estamos hablando de los manuscritos del Mar Muerto de un catedrático de la Universidad de Tel Aviv, Geza Vermes, que tiene en su haber libros como Jesús el Judío, nada más. Reescrito por César Vidal. No, él mismo. No, que digo que es una broma, porque como él sacó también un libro que se llama Jesús el Judío. Por eso Jesús el Judío es algo pues que es judío, claro. Jesús de Nazaret, nuestro Jesús, es judío. Él, en ese libro hace una demostración, bueno, una demostración, no, él simplemente emite una serie de opiniones y tú te tomas la libertad de decidir lo que te crees oportuno, ¿no? Y dice, con ninguna rubor, que el cristianismo es una escisión del judaísmo. El cristianismo tiene la Biblia como libro sagrado hasta que llega Jesús de Nazaret. A partir de ahí cortan, talan la Biblia, le añaden los evangelios, los hechos de los apóstoles y 4 cosas más, y dicen que esta es la Biblia que vale. Y la Biblia se sigue escribiendo, dice César Vermes. La Biblia se sigue escribiendo. La Biblia es el libro sagrado de los judíos y se empezó a escribir hace 5.000 años y se sigue escribiendo el Talmud, la Torá, todas las comunidades judías. ¿Sabes cuál es la copia de la Biblia más antigua que se La Vulgata. No sé cuál es que no sé cuál, no, te lo pregunto. Sí, no, lo que pasa es que la Vulgata es la copia más antigua que tenemos. ¿De qué siglo porque se tradujo al griego y del griego ya tradujeron a las lenguas, digamos, europeas modernas, ¿no? Pero claro, tradujeron al griego lo que en ese momento tenían. Y como dice Geza Vermes, la Biblia se sigue escribiendo. Bien, los manuscritos del Mar Muerto son, como su nombre indica, un ensayo sobre el curiosísimo hallazgo arqueológico de aquellas vasijas que descubrió una cabra de un pastor palestino, por cierto, en torno al Mar Muerto, en Qumran. Entonces la gente va a visitar Qumran, ahí le enseñan las cuevas, pero no quedan rastros de los manuscritos. Había un montón de vasijas con rollos de papiros. ¿Que estaba en la parte de los territorios palestinos? ¿O? Sí. Cuando todavía era territorio palestino, sí. Cuando uno era territorio palestino, porque claro, a ver, la reciente historia de ese trozo de tierra es muy convulsa, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues cuando... Pero esto fue antes de Israel. Antes de que Ben Gurión decidiera que declaraba el Estado independiente de Israel, ¿no? Antes que eso. Pero el caso es que se aparecieron los pergaminos de Qumran, un pastor palestino los encontró, y luego, pues ahora las universidades más prestigiosas de Israel, concretamente en Tel Aviv y en Jerusalén, están, digamos, haciendo una especie de rompecabezas al contrario, o sea, recomponiendo los trozos de pergamino deteriorados. Los que están muy bien, están perfectamente bien y se pueden traducir, de hecho se han traducido, pero no se publican ni se divulgan porque pondrían en entredicho, y lo dice el autor, no yo, ciertos estamentos religiosos de las grandes religiones monoteístas, ¿verdad? Digamos cristianas, judías, incluso árabes, porque todo viene de Abraham, es decir, los árabes vienen del primer hijo de Abraham, Agar, y los israelitas del segundo Israel, de manera que todos descienden de Abraham, todos. Y nosotros los cristianos también decimos que nuestro padre Abraham, con lo cual, pues, de alguna manera, los pergaminos del Mar Muerto, que no son otra cosa que las crónicas de una comunidad religiosa llamada esenios, que habitaban en esa época, y los esenios hicieron una especie de estatuto. Fue quizá la primera comunidad religiosa que tiene sus estatutos, que tiene sus reglas, que tiene sus normas, y al igual que se habla de los fariseos en los evangelios, ¿no? Sin embargo, fíjate, se habla de los fariseos como enemigos de algo, pero nunca se nombran los evangelios a los esenios, nunca. Y cuando tú lees estas normas de los esenios y ves cómo se comporta Jesús de Nazaret en los evangelios contados por los propios evangelistas, te das cuenta de que hay un paralelismo brutal entre unas cosas y otras. Bueno, y además recordamos Mucknick Editores y de la colección Atajos. Lo que pasa es que es un poco antigua, es del año 94, entonces imagino que habrán sacado, ¿no?, recientes ediciones, o sea que este no sería difícil encontrarlo. No sería difícil. Bueno, y luego el siguiente es el más curioso, ¿verdad?, el más interesante.
Sí. El corazón enamorado. A ver si podemos mostrar ahora, cuando nos expliques un poco cómo, bueno, de qué trata, a ver si podemos mostrar este las libro imágenes. Es un facsímil documentado y comentado y afortunadamente acotado de un pergamino, de un libro de los pergaminos que se hacían en la Edad Media, miniados, aquellos libros que se dibujaban, se escribían, se rotulaban, se encuadernaban y se le vendían al prócer o al mecenas que los había encargado por unas migajas, porque en realidad este tipo de obras yo creo que no han hecho rico a ninguno de sus autores, estoy convencido de ello. Pero sin embargo sí nos hacen ricos, por lo menos en el alma, solamente de ver sus láminas, ¿no? Que las láminas son fotos, digamos, de las... Sí, son reproducciones facsímil de los originales. De los originales. Y están cada una de las distintas facetas o simbologías que pueda haber, están documentadas, hay comentarios al folio, el que sea, ¿no? En este caso el 7 o el que toque, ¿no? Y las van documentando, van haciendo, te van contando la historia del caballero corazón enamorado, cómo va defendiendo los intereses tanto de su propio amor como los de su amada, cómo se va enfrentando a peligros o a las asechanzas que entonces ocurrían cuando alguien quería defender el honor de su dama, etcétera, ¿no? ¿De qué siglo? Y realmente es incluso la historia, cuando la vas leyendo, la traducción o la adaptación que ha hecho el editor de este libro de facsímil, es interesante de ver, pero es que además solamente ver las láminas, o como se decía antes, ver los santos ya enriquece muchísimo, ¿no? Porque son realmente espectaculares y son originales, hechas una a una a mano, ¿verdad? Y con una capacidad de detalle y un valor artístico, una calidad artística incalculable. Están francamente bien. Encontrar este libro sí que ya es un pelín más difícil. Sí, en este libro, ¿verdad? Hay una librería especializada en facsímiles en la calle Fea Bermúdez, y ellos tienen pues probablemente hasta una copia del Códice Calixtino, si los ponemos a buscar, porque están especializados en este tipo de obras medievales de incunables, ¿no? Pero es complicado, sí, y además su precio también es muy alto, porque no se pueden hacer una edición muy barata, muy extensa de este tipo de libros. Ediciones de Arte y Bibliofilia y Ediciones Velázquez. Ahí está, en la Biblioteca Nacional de Viena. Bueno, y Ángel, vamos a hablar, para terminar, del libro que presentas ya enseguida, Global TIC, la condición Mittel, que es la tercera parte que cierra, pues eso, la trilogía de Arctic y Antarctic. Arctic, sí. Pues efectivamente el día 27 de marzo, tal y como anunciábamos en la ocasión anterior, lo vamos a presentar en Leganitos 10, en la Asociación Española de Escritores y Artistas. ¿A qué hora? A las 7:30 de la tarde, a las 19:30, efectivamente. Viernes 27 de marzo a las 9, a las 7:30, 19:30, en Leganitos 10. Y la verdad es que se ha quedado mucha expectación y yo estoy muy ilusionado porque, aparte que es el tercero de la trilogía, digamos que cierra esta primer ciclo, primer grupo, y que además de alguna manera pues justifica las dos ediciones anteriores, ¿no? Arctic y Antarctic. En realidad es que estoy orgullosísimo de esta obra porque es la que más me ha costado hacer y la que más, digamos, más trama tiene. Es una obra muy coral, una obra que tiene muchísimas aventuras entrelazadas, efectivamente, y que de alguna manera se resuelven, o en este caso se tratan de resolver a través de nuestro querido amigo de inteligencia artificial RRZ. Bueno, Global TIC resulta interesante, entre otras cosas, porque al margen de los problemas que ocurren en la empresa, ¿verdad? Siempre estamos... ¿Qué es RRZ, que es la empresa? RRZ es el ordenador de inteligencia artificial que es miembro del Consejo de Administración. Ya lo comentamos en de la empresa, anterior programa, pero es bueno refrescar. Sí, efectivamente, es miembro del Consejo de Administración porque es como muchos otros equipos existen en el mundo real que se sientan en consejos de administración en sus empresas, y RRZ pues aconseja a su empresa ciertas cosas. Una de las cosas que le aconseja es que acepte una oferta que les ha hecho la NASA y la ESA, las agencias espaciales europeas y americanas, para descifrar una serie de mensajes
que se están recibiendo en la Estación Internacional Espacial, la ISS, que se están recibiendo en Arecibo mensajes de luz cuando no estamos preparados tecnológicamente para recibir mensajes de luz. O sea, tú recibes un rayo de luz, te ilumina y ya está, pero no somos capaces de descifrar que dentro de este rayo de luz puede haber un código que nos diga algo, ¿verdad? Bueno, pues RZ da la solución, y la solución existe y es real, tampoco me la invento porque la tiene la Philips. La Philips tiene un sistema que detecta en un supermercado las emisiones puntuales de publicidad que el supermercado hace a sus clientes potenciales. Y simplemente codifica, codifica una app de luces y el móvil es capaz de recibirla. La tecnología existe. Simplemente RZ, como la tecnología existe, y él lo sabe, porque RZ sabe mucho de tecnología, ¿verdad? Pues recomienda a las autoridades de Arecibo que se pongan al habla con la Philips y que por favor se pongan de acuerdo para ver si se puede instalar allí un sistema similar para detectar esos mensajes de luz que los mensajes normales dicen que nos están enviando y a los que no contestamos. Entonces, bueno, pues Arecibo, en este caso la NASA, la ESA y la Philips se ponen de acuerdo, efectivamente dotan al Observatorio de Arecibo de ese programa y efectivamente se recibe un mensaje. Y ese mensaje desencadena toda una trama tremenda que no me atrevo a desvelar porque luego me acusan de que cuento las historias. Entonces, pues... Bueno, pero como se llama... todo el problema que se deriva de ello, pero vaya, pero que se resuelve felizmente. Claro, pero como se subtitula el libro Global TIC, la condición Mittel, por lo menos eso sí que se puede volver a contar, lo que es la condición Mittel. La condición Mittel viene en el mensaje. El mensaje que Carl Sagan envía, claro, con una especie de colección de... Claro, es porque Carl Sagan, efectivamente, como veíamos la otra ocasión, enviaba al espacio dos mensajes. Enviaba una placa con unos símbolos y un disco de oro ya con sonidos y con grabaciones y con una serie de datos mucho más significativos, mucho más identificativos también de dónde somos, de quiénes somos, dónde estamos y cuál es nuestra existencia vital. Y él, como él decía, se trata de unir un mensaje de una isla inteligente a otra isla inteligente. Él pensaba que tardarían 40.000 años en recibir un mensaje. El problema es que han tardado menos de 40, ¿verdad? Porque otra faceta, y es que tampoco lo conocía Carl Sagan en su momento, es que la luz creemos que viaja a 300.000 kilómetros por segundo y que es una velocidad insuperable. Bien, pues un físico chino ha descubierto que enviando fotones entrelazados de energía cuántica consigue viajar a 10.000 veces la velocidad de la luz. Si un científico chino lo ha descubierto, cabe pensar que las otras civilizaciones a las que se refería Carl Sagan lo han podido descubrir también, y hace mucho. Ángel, ya para terminar, ¿cómo enlazas, que esa fue la pregunta que me quedó en el otro programa, cómo enlazas la existencia de una empresa que es ficción, RRZ, con pues, la condición Mittel de Carl Sagan? Bueno, es sencillo. Porque ahora tiene algo que ver. Sí, cuando la NASA les pide que colaboren con ellos para descifrar este tipo de mensajes que para ellos son indescifrables, RRZ, con sus capacidades de deducción y inferir, ¿verdad?, pues descubre en qué consiste la condición Mittel, y que es algo que afecta a todo el género humano, a toda la humanidad, a todos los seres vivos, y que fue acordado hace miles de años por nuestros antepasados, en su nombre y en nuestro propio nombre y de sus descendientes. Con lo cual, queramos o no, nos sentimos afectados por la condición Mittel. Y esta condición, de alguna manera, va a marcar el giro de la historia, va a determinar, va a poner límites al por qué en este momento, ¿verdad?, no podemos dejar de cumplir esa condición. Se van a derribar muchos mitos, sobre todo religiosos, de mitología al uso, de leyendas, se van a derribar muchos conceptos, pero como he dicho antes, yo soy políticamente incorrecto, con lo cual que me acusen a mí, no a RRZ, que solo es una máquina. Claro. Ángel, muchísimas gracias por tus recomendaciones, y a todos ustedes les invitamos, porque tienen una cita en la Asociación Española de Artistas y Escritores, Leganitos 10, Madrid, a las 7:30. Global TIC, la condición Mittel. Así que nada, Ángel, bueno, y ahora sí que ya mucha suerte, porque siempre deseo suerte a todo el mundo, pero a ti más que a todos, porque tienes la presentación ya es inminente. Ya es inminente, ya queda un mes. Y te citaremos para que nos traigas más libros. Ya no será el top 5, pero por lo menos del 6 al 10, por lo menos. Los otros 5 siguientes. Así será, Alejandro, muchísimas gracias. Pues muchas gracias a ti, Ángel.
Y a todos ustedes, pues lo dicho, vayan a la presentación de Ángel y sigan viéndonos cada semana. Muchas gracias.